Amigos, preparaos para una inmersión en las profundidades del misterio. Hoy nos vamos a adentrar en el enigma del Mary Celeste, El Mary Celeste. un barco fantasma que ha cautivado la imaginación durante más de un siglo, Más de un siglo, sí. listos para desentrañar sus secretos. Más que listos. El Mary Celeste es uno de esos casos que te atrapan desde el primer momento. Estamos hablando de un bergantín mercante, Ajá. un bergantín mercante estadounidense hallado a la deriva, sin tripulación en 1872, En perfecto estado. en perfecto estado, con provisiones intactas. Y la carga de alcohol. Prácticamente sin tocar. Un auténtico rompecabezas marítimo, Es increíble pensar en el de Gracia, el de Gratia. un bergantín canadiense, topándose con el Mary Celeste, Cerca de las Azores. navegando erráticamente cerca de las Azores. Velas parcialmente desplegadas, todo en aparente orden, excepto por la ausencia más inquietante. Ni un alma a bordo. ¿Cómo es posible que la tripulación se desvaneciera sin dejar rastro? Lo que hace este caso tan fascinante es precisamente eso, la falta de respuestas definitivas. El último registro en el cuaderno de bitácora fechado 10 días antes del hallazgo, 10. no muestra indicios de problemas. No. Y sin embargo, la tripulación, incluyendo al capitán, Al capitán Benjamin su Brisk, esposa Sarah su hija Sofía, y siete marineros experimentados, desapareció. desapareció. ¿Qué clase de fuerza invisible pudo haber actuado sobre ellos? Es como si el mar se los hubiera tragado. Un misterio que ha dado pie a innumerables teorías, Innumerables teorías. desde motines y piratas, Sí, que hasta fenómenos naturales inexplicables. inexplicables. Pero antes de adentrarnos en las especulaciones, Hablemos del propio barco, hablemos del propio barco, el Mary Celeste, el Mary Celeste. originalmente llamado Amazon. ya tenía una historia turbulenta, ¿no? Incluso antes de su misterioso abandono. Cierto. Construido en Nueva Escocia en 1861, bajo bandera británica, el Amazon sufrió varios percances en sus primeros años. Colisiones. Tormentas. Incluso se le dio por muerto. Se dio por muerto. Tras ser gravemente dañado en una ocasión, casi como si una sombra de mala fortuna lo hubiera perseguido desde su nacimiento. Un barco con un pasado accidentado. Accidentado. ¿Y cómo iba a convertirse en el Mary Celeste? En el Mary Celeste que conocemos. Fue reparado y vendido en varias ocasiones, Bueno. hasta que en 1868 Y de hecho, en 68, llegó a manos de Richard Haynes, un marino de Nueva York. Haynes lo reconstruyó, lo renombró como Mary Celeste Mary Celeste. y lo registró como barco estadounidense. Ah, Un nuevo comienzo que lamentablemente no duró mucho. entiendo. La mala suerte seguía al acecho. Exacto. El Mary Celeste fue confiscado por deudas y tras pasar por varios propietarios, acabó en manos de un consorcio, Un consorcio. liderado por James Winchester. Por James Winchester. Y fue entonces cuando entra en escena nuestro protagonista principal, El capitán, el capitán Benjamin Briggs. Benjamin Briggs. Un hombre devoto, experimentado y con una excelente reputación. ¿Qué sabemos de él? Briggs tomó el mando del Mary Celeste en 1872 tras una importante remodelación. Zarparía con destino a Génova, llevando consigo a su esposa Sarah, Y a su pequeña hija Sofía. a su hija Sofía. Un detalle curioso Ajá. es que su hijo Arthur, en edad escolar, se quedó en tierra. ¿Crees que eso podría indicarnos algo sobre las intenciones de Briggs? ¿Por qué? ¿Por qué dejar a un hijo atrás y planeado desaparecer? Es una pregunta que nos lleva directamente al corazón del misterio. Al corazón del misterio. Y hablando de la tripulación, ¿Sí? la que Briggs seleccionó era considerada de primera. Marineros experimentados y de buen carácter. Todo apuntaba a un viaje tranquilo. Tenían provisiones para meses. La carga estaba en perfecto estado. El barco había sido revisado a fondo. ¿Qué pudo salir tan mal? Esa es la pregunta del millón. Si nos fijamos en la última entrada del cuaderno de bitácora, el 25 de noviembre de 1872, el Mary Celeste se encontraba cerca de las Azores, a unos 740 kilómetros. ¿Y dónde sería encontrado? ¿De dónde sería encontrado 9 días después? 9 días a la deriva. A la deriva. Sin tripulación. ¿Qué nos dice eso sobre el momento del abandono? El barco estaba en buen estado general, Y- con las velas parcialmente desplegadas. Sin embargo, la Yola, el único bote salvavidas, Había desaparecido. había desaparecido. Lo que significa que la tripulación abandonó el barco de forma deliberada. ¿Pero por qué? Ahí está la clave del enigma.
¿Qué pudo llevar a una tripulación experimentada a abandonar un barco en perfecto estado en medio del océano? Las teorías son muchas. Muchas. Pero podríamos dividirlas en dos grandes grupos. Las que apuntan a un acto humano, ya sea intencionado o accidental, y las que sugieren la intervención de fuerzas naturales. Empezamos con la primera opción. La primera opción. Motín. Piratas. Buena, suena a novela de aventuras. ¿Hay algún indicio que apoye esas teorías? ¿Algún indicio? En un principio, se encontraron marcas sospechosas en la proa del barco, que se interpretaron como causadas por un arma. Incluso se habló de posibles manchas de sangre Manchas de sangre. en la espada del capitán Briggs. Sin embargo, análisis posteriores revelaron que no se trataba de sangre. Y las marcas podrían haber sido causadas por el propio mar. ¿Y qué hay de la teoría de los piratas? La zona era conocida por la actividad de los piratas rifeños, ¿verdad? Sí, piratas que operaban desde la región del Rif, ¿De Rif? en Marruecos. En Marruecos. Pero si hubieran abordado el barco, ¿por qué no saquearon la carga o las pertenencias de la tripulación? Todo estaba en orden. Todo estaba en orden, incluyendo objetos de valor. Entonces, descartamos por completo la posibilidad de un ataque pirata. No del todo. Ya. Existe la remota posibilidad Ajá. de que los piratas hubieran capturado a Mary Celeste Ajá. y trasladado a la tripulación a su propio barco, dejando al bergantín a la deriva. Sí. Aunque es una teoría que deja muchas preguntas sin respuesta. Cierto. ¿Y qué hay de otras teorías relacionadas con un acto humano? Fraude al seguro, por ejemplo. Se habló de ello. Pero las compañías aseguradoras no encontraron pruebas que lo sustentaran. Incluso James Winchester, uno de los dueños, acusado de asegurar el barco por una suma excesiva, Ya. refutó las acusaciones. Parece que las teorías de juego sucio no terminan de encajar. ¿Y si nos adentramos en el reino de las fuerzas de la naturaleza? ¿Qué misterios podría esconder el mar? ¿Qué misterios podría esconder el mar? Adentrémonos, pues, en las profundidades de lo desconocido. Una de las teorías más populares es la del impacto de una manga de agua. ¿Manga de agua? O tornado marino. Pero ¿podría una manga de agua causar daños en el barco y a la vez dejarlo en un estado relativamente bueno? Sí. Una manga de agua es capaz de generar vientos extremadamente fuertes, una gran cantidad de agua. Lo que podría haber dañado el aparejo y las velas del Mary Celeste sin destrozarlo por completo. ¿Y qué habría pasado con la tripulación en ese caso? Imagina por un momento la fuerza de la naturaleza desatada sobre ellos. Presa del pánico, la tripulación podría haber decidido abandonar el barco en la yola, creyendo que se hundía. La manga de agua podría haberlos alejado del Mary Celeste, dejándolos a la deriva a merced de los... Es una teoría que encaja con algunos de los elementos del misterio. Hay otras posibilidades que debemos considerar. Por supuesto. Ujú. Se ha especulado sobre la posibilidad de un terremoto submarino. Un terremoto. ¿Y qué relación tendría con la desaparición de la tripulación? Un terremoto submarino puede generar un maremoto, una ola gigante capaz de causar daños y pánico entre la tripulación. De hecho, se encontraron escotillas abiertas en Mary Celeste, lo que sugiere un intento de ventilar la bodega. Quizás temían una explosión por los vapores del alcohol. Es posible, aunque sabemos que la carga estaba en buen estado. Sea como fuere, un maremoto podría haberlos obligado a abandonar el barco en un intento desesperado por sobrevivir. Es una imagen aterradora, sin duda. ¿Y qué hay de la teoría del miedo a encallar? El Mary Celeste podría haberse acercado demasiado al arrecife de Villa Barat. Cerca de las Azores. Cerca de las Azores. Es otra posibilidad. Si Briggs temía que el barco encallara, podría haber ordenado el abandono en la yola para intentar llegar a tierra. Sin embargo, el hecho de que la nave se encontrara con muchas de sus velas enrolladas contradice esta teoría. Entonces tenemos varias teorías plausibles. Pero ninguna concluyente. Es posible que el misterio del Mary Celeste nunca se resuelva. El Mary Celeste se ha convertido en un símbolo de lo impredecible. De lo impredecible. De lo desconocido que acecha en las profundidades. Tal vez nunca sepamos con certeza qué ocurrió con su tripulación. Pero la búsqueda de respuestas, la especulación y el debate son parte del encanto de este caso. Y con esa reflexión, dejamos a nuestros oyentes con la intriga en el aire. En la segunda parte de nuestra inmersión, analizaremos las investigaciones posteriores al hallazgo del barco, las audiencias de rescate en Gibraltar y las controversias que surgieron. ¿Nos acompañáis en este viaje a lo desconocido? Retomemos el hilo de esta historia justo donde lo dejamos.
Con el de Gratia llegando a Gibraltar, remolcando al fantasmal Mary Celeste. Puedes imaginarte la escena. 2 barcos unidos por un enigma, navegando hacia un puerto donde les esperaban un sinfín de interrogantes. Casi puedo sentir la expectación en el aire. Un barco fantasma llegando a puerto, la tripulación del Dei Gratia contando historias de un navío abandonado. Debió ser una noticia que corrió como la pólvora. Así fue. La llegada del Mar Celeste a Gibraltar no solo atrajo la atención de las autoridades, sino que desató un frenesí mediático. Periódicos de todo el mundo publicaban artículos sobre el barco fantasma, alimentando la especulación y el misterio. Y en medio de ese torbellino de rumores y conjeturas, ¿qué ocurrió con la investigación oficial? ¿Lograron las autoridades arrojar algo de luz sobre la desaparición de la tripulación? En diciembre de 1872 se iniciaron las audiencias de rescate, presididas por el juez James Cochrane. Los testimonios de la tripulación del Dei Gratia, especialmente los de Oliver Devo, la primera oficial, fueron cruciales para la investigación. Devo fue uno de los primeros en pisar la cubierta del Mary Celeste. Su relato debió ser escalofriante. ¿Qué detalles recuerda haber mencionado? Describió la nave como un espacio fantasmal, con un silencio inquietante. Todo parecía estar en orden, pero sin rastro de vida humana. Un detalle que le llamó la atención fue la varilla de sondeo, utilizada para medir la profundidad del agua que se encontraba en la cubierta. ¿Y qué importancia podría tener ese detalle? Encontrar la varilla de sondeo en la cubierta y no guardada en su lugar podría indicar que el capitán Briggs la estaba utilizando en el momento del abandono. Tal vez temía que el barco tuviera una vía de agua y decidió abandonar la nave antes de que fuera demasiado tarde. Tiene sentido. Teniendo en cuenta la cantidad de agua que se encontró en la bodega de Mary Celeste. Cierto. Pero el fiscal a cargo del caso, Frederick Soliflad, un hombre conocido por su tenacidad y su inclinación hacia las teorías más oscuras, no estaba convencido con esa explicación. ¿Qué sospechas albergaba el fiscal? ¿Acaso creía que había algo más siniestro detrás de la desaparición de la tripulación? Soliflad estaba convencido de que el misterio del Mary Celeste ocultaba un acto criminal. Creía que la tripulación había asesinado a la familia Briggs y a los oficiales, simulando un accidente para luego huir en la yola. Una acusación muy grave. ¿En qué pruebas basaba su teoría? Al principio se interpretaron algunas marcas en la prueba del barco como si hubieran sido causadas por un arma. Incluso se creyó encontrar manchas de sangre en la espada del capitán Briggs, pero análisis posteriores revelaron que no se trataba de sangre. Es decir, que las pruebas no respaldaban la teoría del fiscal. Exacto. Además, expertos navales refutaron la idea de que las marcas en la proa hubieran sido hechas por la mano del hombre, atribuyéndolas a la acción natural del mar sobre la madera. ¿Y qué repercusiones tuvo esto en las audiencias? ¿Cómo reaccionó el juez Cochrane ante las acusaciones del fiscal? Las sospechas de Soliflad, a pesar de la falta de pruebas, mancharon la reputación de la tripulación del Dei Gratia. Se les acusó de ocultar información, de haber manipulado el cuaderno de bitácora e incluso de haber participado en una conspiración para cobrar la recompensa del rescate. Es increíble cómo un caso tan misterioso puede dar lugar a tantas especulaciones y desconfianza. ¿Qué ocurrió finalmente con el capitán Morehouse y sus hombres? ¿Fueron declarados culpables? No, aunque con ciertas reticencias, el juez Cochrane liberó al Mary Celeste y otorgó una recompensa de Gratia por el rescate. Sin embargo, la suma fue considerablemente menor a la esperada, y el tono del juez en su dictamen dejó una sombra de duda sobre la honestidad del capitán Morehouse. O sea que el misterio del Mary Celeste no se resolvió en los tribunales, sino que al contrario, se vio envuelto en una polémica que perjudicó a quienes encontraron el barco a la deriva. ¿Qué fue del Mary Celeste después de las audiencias? Continúa navegando. Sí, el barco fue reparado y vendido a nuevos propietarios, pero la sombra del misterio lo persiguió durante años. Se convirtió en una especie de barco maldito. Exactamente. El Mary Celeste cambió de manos varias veces, navegando por diferentes rutas, pero la superstición y el recelo lo acompañaban a cada puerto. Su historia era demasiado inquietante para olvidarla. Imagino que pocos se atrevían a embarcarse en un navío con una historia tan siniestra a sus espaldas. ¿Y cuál fue su final? Se hundió en el alta mar
víctima de una tormenta como para cerrar el círculo de misterio. No. Irónicamente, su final estuvo lejos de ser misterioso. En 1885, el Mary Celeste fue deliberadamente encallado cerca de la costa de Haití. Encallado deliberadamente, ¿por qué? Fue un intento de fraude al seguro por parte de su último capitán. Tras años de alimentar leyendas y especulaciones, el Mary Celeste terminó sus días en un vulgar acto de engaño. Es casi poético. Un barco que desafió las explicaciones racionales, acabó siendo víctima de la más prosaica de las ambiciones humanas, el dinero. Y con ese final tan terrenal, ¿qué nos queda del misterio del Mary Celeste? Nos quedan las preguntas sin respuesta. La fascinación por lo desconocido. Y la certeza de que el mar, al igual que la vida misma, siempre nos guarda sorpresas. Y aunque el Mary Celeste ya no navega por los océanos, su historia continúa viva en la imaginación de aquellos que se atreven a explorar los límites de lo inexplicable. ¿Te parece si en la última parte de este Deep Dive exploramos algunas de las teorías más extravagantes que han surgido en torno a este caso? Es increíble cómo un simple barco a la deriva puede despertar tantas teorías e interpretaciones. Y aunque hemos explorado algunas de las más plausibles, el Mary Celeste también ha inspirado algunas ideas, digamos más extravagantes. ¿Estás listo para adentrarnos en el reino de lo fantástico? Por supuesto. El Mary Celeste es un imán para la especulación y lo sobrenatural. Y algunas de estas teorías, aunque improbables, son realmente fascinantes. Empecemos por una de las criaturas marinas más legendarias, el calamar gigante. El calamar gigante. ¿Podría este coloso de las profundidades ser el responsable de la desaparición de la tripulación? Es una imagen tentadora, sin duda. Un ataque sorpresa de un calamar gigante que arrastra la tripulación a las profundidades. Pero si lo analizamos con detenimiento, la teoría se tambalea. Un calamar gigante podría haber atacado a un miembro de la tripulación, incluso a dos, pero a todos. Además no explica la desaparición de la yola, ni de los instrumentos de navegación. Es cierto. La teoría del calamar gigante no termina de cuadrar con todos los elementos del caso. Pero si nos alejamos del mar y miramos hacia el cielo, encontramos otra teoría que ha cautivado la imaginación de muchos. ¿Y si la tripulación del Mary Celeste fue abducida por extraterrestres? La teoría de la abducción extraterrestre. Una de las favoritas de los amantes de lo paranormal. Aunque es cierto que el caso del Mary Celeste presenta elementos inexplicables. No hay ninguna prueba, ni siquiera una mínima evidencia que sugiera la intervención de seres de otro planeta. Es fácil de dejarse llevar por la imaginación cuando nos enfrentamos a un misterio como este. ¿Hay alguna otra teoría descabellada que haya surgido a lo largo de los años? Por supuesto. Se ha especulado sobre la posibilidad de que el Mary Celeste haya atravesado algún tipo de portal dimensional, o que haya sido víctima de un experimento secreto del gobierno. Incluso hay quien relaciona el caso con la Atlántida. La legendaria ciudad perdida. La imaginación humana no tiene límites. A veces preferimos una buena historia, aunque sea fantasiosa, a la verdad, por muy asombrosa que sea. Pero más allá de las especulaciones, el caso del Mary Celeste nos ha dejado una valiosa lección. La de aceptar que hay misterios que tal vez nunca podamos resolver. Exacto. Y eso no es necesariamente algo negativo. El Mary Celeste nos recuerda que hay fuerzas en la naturaleza que escapan a nuestra comprensión, que el mundo aún guarda secretos por descubrir. Y esa incertidumbre, esa posibilidad de lo desconocido, es lo que hace que la vida sea tan fascinante. Y aunque el Mary Celeste ya no surca los mares, su leyenda continúa viva. Nos recuerda que a veces las respuestas más interesantes no se encuentran en el fondo, sino en la superficie, en la estela que deja los misterios sin resolver. ¿Quién sabe? Tal vez algún día en algún archivo olvidado o en el fondo del océano aparezca una nueva pista que nos permita comprender qué ocurrió realmente aquel fatídico día de 1872. Hasta entonces nos queda la fascinación por lo desconocido, el placer de especular y la certeza de que el mar, como la vida misma, siempre nos reserva sorpresas. Y con esa reflexión nos despedimos, dejando a nuestros oyentes con la intriga y la pregunta que ha resonado a lo largo de este Deep Dive. ¿Qué crees tú que ocurrió realmente con el Mary Celeste? Hasta la próxima inmersión, amigos.